¿Cómo están mis queridos hermanos? Muy buenas noches. Vamos entonces a poner aquí, digamos, el sermón, esta enseñanza que estamos compartiendo con ustedes. Como ustedes saben, hermanos, ya hemos enseñado, cuando hablamos de maldad, hablamos de pecado, hablamos de grados. ¿No es cierto? No tanto que hayan, digamos, pecados blancos, pecados negros, pecados amarillos, no, sino que hay grados de maldad, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo lo que la Biblia habla, pecado por hierro, ¿no? Un pecado por hierro, algo que yo no planifiqué, ¿no es cierto? Más conocido también como una transgresión, ¿no es cierto? No es lo mismo a un pecado, por ejemplo, hermano, ya de acto personal, ¿no es cierto? Cuando la Biblia habla de pecado, habla de que alguien voluntariamente desobedece la ley de Dios. Pero tampoco no es lo mismo ni uno con lo otro a lo que estamos predicando, que tiene que ver con cosas que directamente desagradan a Dios y con cosas que directamente Dios ha dicho en su palabra. Esto no lo toques, esto no lo hagas, porque haciendo esto desagrada mi alma, ¿no? Y ese tipo de pecado en la Biblia se llama prevaricación, hacer cosas que realmente ofenden directamente el corazón de Dios, ¿no? Entonces hemos hablado de la idolatría, hemos hablado de la rebelión, hemos hablado de la brujería, hemos hablado del adulterio. Hemos hablado del adulterio, ¿no? En el tema de la brujería, a mí me impactó mucho ese punto porque, por ejemplo, yo hablé hace muchos años de una hermana que yo le dije, y por acompañar a su hija fue al brujo. Al final su hija nunca vino al camino del Señor. Al final también, por ejemplo, ella le dio cáncer, hermano. Le dio cáncer a esta hermana, una hermana adulta ya, ¿no? Le dio cáncer. Y lo que yo siempre le pregunté es, ¿cuánto te costó ir al brujo, no? Porque no es, en el brujo no es de que yo voy a la consejería brujal, ¿no? O sea, no es de que yo voy a la consejería brujal y el brujo me habla y ya, chao brujo. No, ahí tú pagas tu consulta con el brujo. Tú pagas tu consulta o llevas algo, al menos por gratitud, para que el brujo te reciba. Y yo le pregunté, ¿cuánto pagaste? Ah, pagué tanto. Padre Santo, ¿ah? Aquí nunca, ¿cuándo le has dado para Dios una ofrenda así? ¿Cuándo? ¿No? Y tampoco nunca lo hizo, porque a veces es más fácil darle al mundo, es más fácil como Jonás, cuando uno peca, gastar tu dinero, ¿no es cierto? Como Jonás que gastó de su bolsillo para, digamos, para ese recibo que pagó, no ese ticket que pagó para escapar de la presencia de Dios. Entonces, hermano, ese es en el caso de la brujería. Hemos hablado también del adulterio. El adulterio también, hermano, ¿no es cierto? Especialmente aquel hombre que te acompaña, aquella mujer que vive contigo y que de alguna forma, ¿no es cierto? Cometas adulterio, eso que está ahí es prevaricación. Asimismo también hoy hablamos, perdón, del yugo desigual. El yugo desigual, hermano, muchos jóvenes piensan de que es un consejito de Dios. No es un consejito de Dios. El yugo desigual es algo que todo aquel que practica eso le viene consecuencias. Y luego lloran, y luego dicen, ¿por qué no le hice caso a mi pastor? Por qué no obedecí la palabra? ¿Por qué me empeciné en hacer esto? Al final lloran. ¿Por qué? Porque se les calienta la cabeza y se les mete el pensamiento de no quiero quedarme sola, o no quiero quedarme solo, o no quiero, y al final, digamos, hipotecan toda su vida. Porque una vez que te casas ya no puedes separarte, pues hermano. O sea que ya no puedes divorciarte, tú eres un cristiano. Entonces, hermano, no te metas en yugo desigual. Y bueno, hoy vamos a continuar, ¿no es cierto? De aquí para abajo. Entonces, hoy te voy a hablar también que la deslealtad, según la palabra de Dios, según Dios, también es una prevaricación. O sea, es algo que Dios le disgusta, lo abomina, es algo que a Dios le desagrada, un corazón desleal, la deslealtad, ¿no? Vamos a ver esto en Isaías 24:16, por favor. Isaías 24:16. Gloria a Dios. Vamos para allá, mis queridos y amadísimos hermanos. Muy bien. Ahí nuestra hermana, nuestra hermanita Reinita me dice que hay una hermana que ha hecho una pregunta, que si los que hacen los magos, cuando uno, por ejemplo, va a un circo, ¿no? Y ahí sale un mago,
¿no? En un circo, por ejemplo, y sacan conejos del sombrero, hacen cosas como eso, esa magia. ¿Eso es brujería? No, eso no es brujería. Eso que está ahí se llaman trucos, no son trucos, ¿no? Ellos no tienen que hacer pacto con el diablo para sacar un conejo de un sombrero, ni para agarrar y mover las cartas, ¿no? O sea, esos son trucos que hacen, digamos, cuando hacen a esas personas llamadas magos, ¿no? Pero eso que está ahí es la parte risible, ¿no? O artística de algo. Pero lo otro, la brujería, la adivinación, leer las cartas, ¿no? Hasta los horóscopos, esas cosas les agradan a Dios. Muy bien, mira lo que dice la palabra de Dios hablando de la deslealtad. Dice la Biblia, de lo postrero de la tierra oímos cánticos que decían, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Ahora note, prevaricadores han prevaricado. Pero ¿cómo? ¿Cómo ha prevaricado este prevaricador? ¿No? Dice, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado. Nota que lo dice 3 veces y luego dice de qué prevaricó. Dice, prevaricadores han prevaricado con prevaricación 4 veces. Perdón, hermano, permítame leerlo nuevamente. Prevaricadores han prevaricado con prevaricación de desleales. Padre Santo. O sea, salimos por favor, de verdad, hermano, con cuánta razón dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero para Dios su fin es muerte. ¿Qué intento decir con esto, hermano? Que a veces hay cosas que decimos, no, pero no es para tanto. No, no es para tanto ser de repente, no es para tanto ser desagradecido. No, no es para tanto de repente quedarle mal a alguien. O no es para tanto de repente ser desleal. Pero no es para tanto para nosotros humanamente. Pero para Dios, el ser desagradecido. Amado hermano, el ser desleal para Dios es una prevaricación, eso no se hace. Mira, por ejemplo, hemos hablado aquí de algunas cositas. Por ejemplo, hemos hablado, por ejemplo, amado hermano, de la rebelión, ¿Qué tiene que ver la rebelión, mi pastor, digamos, con la deslealtad? Mucho. Porque en el caso, por ejemplo, del cielo, cuando Satanás se rebeló, ¿qué tal deslealtad, no? Porque Satanás llegó a ser un ángel de luz porque Dios le dio esa autoridad. Dios lo honró de esa forma allá en el cielo con los ángeles. Pero él fue desleal, Satanás fue desleal a la confianza que Dios le dio. Cuando hablamos de la rebelión, por ejemplo, en el punto de deslealtad, ya no en el cielo, la tierra, el primer ejemplo que podemos ver es Coré. Y Coré, cuenta la Biblia, hermano, que era un príncipe, o sea, no era cualquier hermanito, era alguien de alto rango, un príncipe, pero un príncipe ¿de quién o por quién? Un príncipe puesto por Moisés. O sea, Moisés le dio la confianza, pero luego de eso, este Coré fue desleal. Por ello, mi querido hermano, la deslealtad no solamente en la tierra, sino en el cielo, desagrada a Dios. Nunca seamos desleales. Jamás seamos desleales. No seamos desleales porque la deslealtad, aunque nos parezca algo normal, pero no es normal. Es una prevaricación. Ahora bien, hemos hablado, por ejemplo, del adulterio, ¿no? Estoy tratando de juntar algunas cositas. Porque de repente en la rebelión alguno dice, no, no es para tanto, pastor. Bueno, hablemos del adulterio. A ver, ¿qué pasaría si de repente la esposa, tu cónyuge te fuera adúltero o adúltera? Ah, su pastor, no se pase. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo la deslealtad, aquí, la deslealtad en el adulterio, te das cuenta cómo la deslealtad duele? ¿Te das cuenta cómo la deslealtad puede lastimar, puede herir? Por eso yo quiero hoy decirte a ti hermano de la gloria de Dios, a los invitados, a ti líder y predicador, a ti coordinador, a ti encargado de anexo. El mundo practica la deslealtad. Mire toda la cochinada que pasa en política. Todo lo que se ve en política, la traición, todo lo que se ve en política, hermano, los tratos debajo de la mesa, toda la inmundicia que se ve en la política, pero eso no puede meterse en el reino de Dios.
Tú y yo no podemos ser de esa manera. Siempre seamos leales a Dios. Siempre seamos leales a nuestro cónyuge en el matrimonio. Siempre leales a nuestros padres. Tus padres no son perfectos, pero son tus padres. Siempre seamos leales, ¿no es cierto?, a las personas que Dios pone en nuestras vidas. Siempre seamos leales, mis queridos hermanos. La lealtad es muy importante. Por ejemplo, en lo primero que dije, la lealtad para con Dios. La lealtad para con Dios. Cuando la Biblia dice que la deslealtad es una prevaricación, ¿cuántas personas, hermano, a veces en un tiempo, años, sirven a Dios, pero luego con cuánta facilidad se apartan? Interesante, hermano, porque por más que la gente diga, por ejemplo, no, es que yo me aparté porque tuve problemas. Hermano, eso no es una excusa. Porque si alguien dice que se fue al mundo porque tuvo problemas, entonces, hermano, no habría gente en las iglesias. Todos estaríamos en el mundo, hermano, porque todos tenemos problemas. Todos, unos más, otros menos, pero todos tenemos problemas. Algunos de salud, otros económicos, otros de repente matrimoniales, otros familiares, otros de repente de bienes naturales o físicos, etc. Todos tenemos algunos problemas en el trabajo, etcétera. Entonces lo que intento decir es que no seas desleal con Dios. Si ya has pisado el camino de Dios, dile: Señor, ayúdame a envejecer contigo. Ayúdame, Señor, a no apartarme. Ayúdame, Señor, como Judas, a no traicionarte. Porque Judas fue un desleal. Un desleal. Mire, hemos hablado de ejemplos de la deslealtad. Satanás en el cielo, Coré en la tierra. Otro ejemplo que sale en este momento: Judas fue un traidor, un desleal con aquel que le dijo: amigo, ¿qué pasó? Y él vino y le metió un besito, ¿no es cierto? Le dio un beso y Jesús le dijo: ¿con un beso traicionas a tu maestro? Entonces, mi querido hermano, no seamos desleales con el Señor, no lo traiciones, no te vayas al mundo, no te apartes, no te alejes, no dejes de conectarte. Ahora que ya se abrieron las células, no dejes de congregar, no seas traicionero con Dios, no seas desleal con Dios. Ahora que ya en algún momento se abre el templo, no dejes tampoco de congregar. Por el contrario, con la palabra, guarda la palabra, no seas desleal, no te esfuerces para el mundo, para ver tu película, para ver el partido, si tienes que pagar, pagas para lo que te gusta, pero para Dios siempre ponemos excusas. Para Dios siempre esperamos que nos sobre, esperamos que para poder... No, hermano, siempre sé leal con Dios. Dios tiene que ser tu prioridad, Dios tiene que ser tu universo, Él tiene que ser el primero, amado hermano. No lo único, pero en todo tu universo de cosas, el primero. Seamos leal a Dios en todo tiempo. Amén. Muy bien, vamos a ver aquí también, hemos visto, por ejemplo, la deslealtad. Siguiente, vamos a ver, hermano, que tirar la verdad, echar la verdad al suelo, tirar la verdad, menospreciar la verdad, ¿no es cierto? También es una prevaricación. Vamos a verlo en Daniel 8:12. Vamos para allá. Daniel 8:12, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, entonces, miren lo que dice la palabra en Daniel 8:12. Dice la Biblia: y a causa de la, note, prevaricación, en estos 3 días que hemos tenido, ¿no? Martes, miércoles y hoy viernes, yo los he llevado, no a todos, les he llevado a la mayoría de versículos que, bueno, que tocaron mi corazón en el estudio para enseñarles a ustedes a Dios qué le disgusta, ¿no? Qué le ofende cuando hacemos algo y Dios dice: no toques eso, como en el pecado de Acán, ¿no es cierto? No toquen esto porque esto está maldito, este es anatema, no lo toquen. Quien lo toca me desagrada, ¿no es cierto? De la misma forma, hemos ido viendo, y ahora vamos a ver lo que dice. Y a causa de la prevaricación, nota, o sea, no habla de transgresión, no habla de pecado, sino habla, hermano, de iniquidad. Eso es prevaricación, pecar con rebelión, iniquidad. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo
sacrificio, hablando de el que algún día vendrá, el anticristo, y echó, ahora explica cómo va a prevaricar, y echó por tierra la verdad, ¿no? E hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, él hará cosas y le irá bien, porque Dios se lo permite, ¿no? Pero note, echó por tierra la verdad. Prevaricación, echó por tierra la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Qué es la verdad? Su palabra. ¿Qué es Cristo? El verbo, la palabra de Dios. Podemos resumir que la verdad es la palabra de Dios, ¿no? Ahora, la verdad, digamos, tipificada es Jesucristo, ¿no es cierto? Pero la verdad, digamos, como sustancia es la palabra de Dios. La verdad hecho hombre, hecho un personaje, es Cristo. La verdad en sí, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios. Ahora, Cristo es el verbo, la palabra de Dios. Así que Cristo y la palabra es lo mismo. Pero aquí no habla de la verdad como una persona, habla la verdad como sustancia. Y aquí está hablando de la palabra de Dios. El anticristo lo que hará es tirar la palabra de Dios. Él va a decir, la palabra de Dios no sirve. La palabra de Dios es para los dinosaurios. La palabra de Dios se equivoca. Acá tenemos derechos. Acá son nuestros derechos. Acá no tiene por qué entrar la palabra de Dios. Porque el país, digamos, no tiene por qué ser religioso, ¿no? Y llamarán religión a la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que hoy yo quiero hablar? Es sobre el anticristo. Pero vamos a ponerlo como ejemplo para estos tiempos. Todo aquel que menosprecie la palabra, conociéndola, todo aquel que tire la palabra a un lado, eso no es cualquier cosa, hermano. Es un pecado de prevaricación. Todo aquel que tire la verdad al suelo, todo aquel que menosprecie la palabra, es un pecado de prevaricación. Cuidado con aquellos hermanitos que siempre a veces hablan y dicen, ¿tú dónde congregas? Yo congrego en la gloria de Dios. Sí, muy buena iglesia, hay buena palabra, buena enseñanza. El que quiere crecer ahí lo forman y sí se desarrollan bien. Pero ustedes solamente tienen palabra, no, les falta el espíritu le falta. Le falta conocer más el espíritu. Tienen solamente palabra, conocimiento. Cuidado con esa gente, porque ellos lo que hacen es separar a la palabra del espíritu. Pero eso es imposible, porque la palabra habla del espíritu y el espíritu usa la palabra. Ninguno trabaja independientemente. Todo aquel que diga, no, yo solamente la palabra, eso se llama ley. Y la ley, hermano, el conocimiento sin el espíritu mata. Todo aquel que diga, no, yo solamente el espíritu, no, pero eso no dice la palabra. No, tú deja la palabra, no, tú escucha el espíritu, nomás tú, ¿no? Bueno, eso que está ahí es antibíblico, porque la palabra de Dios dice, ¿no es cierto? A la palabra y al testimonio, ¿es cierto? El que no habla esto es porque no le ha amanecido. Así dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? A la ley y al testimonio. Quien no entienda esto es porque no le ha amanecido. Entonces, mi querido hermano, cuidado con aquellos que menosprecian la palabra, ¿no? Cuánta gente a veces yo he escuchado decir, mucho conocimiento, mucha palabra. No. El espíritu, ¿no? Es que y a veces ni siquiera dicen el espíritu, sino a veces quieren aparentar como que hablan, el espíritu lo dicen, ¿no es cierto? Y a veces le llaman al espíritu a lo que ellos sienten, a lo que ellos quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, en alguna oportunidad, yo con mucho respeto le pregunté a un hermano y le digo, esto que tú estás enseñando a la iglesia, ¿no? Esto que tú estás haciendo en tu iglesia, ¿eso está en la Biblia? Yo le pregunté porque de repente, no sé, he leído la Biblia tantas veces, pero se me pasó. Justo de repente mi esposa o mi hija me llamó y volteé y no leí justo esa parte, ¿no? Y yo le digo, lo que tú haces está en la Biblia. ¿Y sabe qué me dijo él? Él me dijo, mira pastor, me dijo así, ¿no? Una cosa es la Biblia y otra cosa es el Espíritu, me dijo, ¿no? Y nosotros somos guiados por el Espíritu. Y yo agarré y le dije, mira hermano, con mucho respeto, Antiguo Testamento, dice la Biblia, a la ley y al testimonio.
Nuevo Testamento, Cristo dijo, escrito está. Así que si no está en la Biblia, Dios no lo dijo. Hermano, por favor, todo aquel que menosprecia la palabra, todo aquel que tiene en poco la palabra, ese es pecado de prevaricación. En el libro de Oseas hay una queja que Dios hace al pueblo de Dios, porque les dice, ustedes han menospreciado, le dijo el Señor, mi conocimiento. Y por cuanto han menospreciado mi conocimiento, dijo el Señor, yo también te menospreciaré. Y yo también no permitiré, te sacaré del sacerdocio y no permitiré que ninguno de tus hijos me sirva, por cuanto has menospreciado mi conocimiento. Hermano, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Yo no estoy hablando de que acá es cuestión de quién lee más. No. Es simplemente de valorar la palabra, de estudiar la palabra. Porque si en una iglesia solamente vamos a ir para solamente, hermano, caernos para atrás, tirarnos ahí a gritar de risa, ¿no es cierto? O que pongan alabanzas y ponernos solamente a danzar y alabar en el espíritu. Apaga la luz y pongan alabanzas y ponernos ahí, hermano, a hacer cosas y a eso llamarlo el espíritu y menospreciar la palabra y no predicar la palabra y no enseñar la palabra y tirar la palabra a un costado. Déjame decirte, hermano, que en ninguna parte de la Biblia yo veo que eso sea iglesia. Porque las iglesias, hermano, por ejemplo, cuando Jesucristo vino y comenzó su ministerio, comenzó predicando la palabra, ¿no? Jesucristo no comenzó cayéndose para atrás, riéndose. Gloria a Dios por las manifestaciones del Espíritu. Las amamos y nos gozamos, pero la palabra es el deber de todo creyente y de toda iglesia, el que podamos anunciar la palabra. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y a los de adentro dijo, enseñándoles, para los de adentro. Afuera, predicando. A los que se convierten, enseñando. ¿No es cierto? Entonces, hermano, vemos a un apóstol Pablo que desde que se convirtió comenzó a predicar la palabra. Vemos a un apóstol Pedro y a los demás apóstoles escribiendo cartas. La palabra debe ser, amado hermano, nuestra base, nuestro fundamento. La palabra. Ahora, pero no solamente la palabra, sino la palabra guiada por el Espíritu. Y ahí viene nuestro digamos, la frase que nosotros tenemos, ¿no? Anclados en la palabra y guiados por su Espíritu. ¿Es cierto? No separemos estas dos, al Espíritu, al amado Espíritu de Dios con su hermosa palabra. Amén. Entonces, cuidado con tirar la palabra. ¿Cuánta gente a veces cuando vamos y hablamos y decimos, pero hermano, ¿qué dice la Biblia? Ah, religioso. ¿Cómo que religioso, hermano? Yo entiendo que me diga eso el mundanazo de afuera, pero tú eres cristiano, yo soy cristiano. Nuestro lenguaje tiene que ser la palabra. La palabra tiene que ser nuestro lenguaje. No, que yo soy pentecostal. Bueno, tú serás pentecostal, yo soy cristiano. No, que yo soy evangélico. Tú serás evangélico, yo soy cristiano. Acá no es asunto de denominación. Acá no es asunto, hermano, de qué iglesia o qué denominación. No, hermano. Acá es un asunto de guardar la palabra. No la etiqueta, sino quién eres por dentro, si ha habido un nuevo nacimiento, si obedecemos la palabra, si andamos en la palabra. Tú podrás tener, hermano, ahí pentecostal hueso colorado, pero si no hablas la palabra, un religioso más. Es la palabra, mi querido hermano. El Espíritu Santo entra en nosotros, nacemos de nuevo y entramos a la palabra. Nuestra vida es la palabra. Por eso dice, es necesario que nazcas de nuevo, ¿no? Que nazcas del Espíritu, nuevo nacimiento, y en verdad la palabra. Muy bien, su palabra es verdad. Cuidado con menospreciar la palabra. Cuidado con tirar la palabra a un lado. ¿Ya? Poniendo cosas de que no está en la palabra, pero a mí un ángel me enseñó. No, si ese ángel no te habla, lo que está en la palabra, bótalo. No sirve. No, que yo tuve un sueño y si tu sueño no se ancla a la palabra, bótalo. No sirve. No, que mi denominación, creemos esto. Si lo que tu denominación enseña no lo dice la palabra, no lo enseñó Jesús, no lo practicó la iglesia primitiva, bótalo. No sirve, porque es la palabra de Dios. Dale fuertes palmas al nombre del Señor ahí en tu lugar, mi querido y amadísimo hermano. Gloria a Dios. Palmas al nombre poderoso del Señor. Muy bien, vamos por favor al siguiente ejemplo de lo que es prevaricación, delinquir.
¿Qué está hablando, pastor? ¿Cómo que delinquir? Delinquir. Vamos a verlo. Números 5:6. Pastor, ¿estás seguro? Porque la palabra delinquir, de ahí viene delincuente. ¿Cómo va a haber delincuentes en la iglesia? Déjame que te enseñe y luego ya hablamos un poquito de esto, ¿ya? Muy bien, vamos para allá. Muy bien, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de estos, de todos los pecados, con que los hombres, anote, algunos pecados, pero otros prevaricaciones, ¿no es cierto?, contra Jehová y delinquen. Acá, prevarican, delinquen. Interesante, ¿no? Entonces, según este versículo, dice que los hombres, ya a veces sin querer, o a veces de alguna forma, pecamos. Pero según este mismo versículo dice, pero otros prevarican delinquiendo. Delinquir, según la Biblia, es prevaricar. O sea, no solamente, no tiene nada que ver con le fallé a Dios o pequé, sino como un delincuente, hacer algo en contra de la ley de Dios. O sea, es como el pecado de Acán, ¿no? Como aquel hombre. Todos sabían. Acán sabía. Dios dijo, no toquen esto. Pero cual delincuente, tocamos lo que Dios dice que no toquemos. Sí. Eso que está ahí, delinquir, ese es prevaricar. Salimos, por favor. Y vamos a explicar un poquito esto. Yo recuerdo un testimonio que yo no lo oí, estuve por ahí estaba yo, de un micrófono que en alguna oportunidad en una iglesia, no fue en la Gloria, gracias a Dios, que en alguna iglesia, digamos, había una especie de micrófono, estaba en el púlpito. Y en algún momento un hermano que de repente tenía problemas de repente de drogadicción o problemas de alcohol, comenzó poco a poco a bajar espiritualmente, y ya llegó un momento donde ya estaba bajo, y como este hermano tenía, digamos, acceso al altar, llegó un momento, hermano, donde el micrófono desapareció. Ahora usted dirá, ¿y usted cómo sabe, pastor, que fue ese hermano? Bueno, poco a poco todo comenzó a conjuntarse. Por ejemplo, se comenzó a preguntar a todos los siervos, y todos ellos de buen testimonio, llenos de Dios. Para nada, pastor, y acá ayudamos a buscar si es posible. Pero luego se le intentó preguntar a él, y no solamente se le vio titubear, sino que no ayudó a buscar, y a partir de ahí se fue al mundo. Entonces, indudablemente, robar en la iglesia, o sea, peñiscar las cosas de Dios, ese es un grave pecado. Eso no es, o sea, eso no es como que hoy no congregué, hoy no oré, o me peleé con un hermano. No. Robar en la iglesia, ese es un pecado grave. ¿Es cierto? Por ejemplo, Judas era un prevaricador, porque Judas robaba la ofrenda de la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con Judas, hermano? Se le metió el diablo, dice la palabra, y entrando Satanás en su corazón, traicionó al Rey de Reyes y Señor, y se fue al mundo y se ahorcó. Entonces, hermano, delinquir de esta forma, el ejemplo de Judas, el ejemplo que le puse del hermanito, ¿no es cierto? Robar de esta forma, hermano, y no respetar que estoy en una iglesia, que estoy robando a la iglesia, que lo que estoy haciendo es saqueando, robando, tomando algo que no es mío, pero es de la iglesia. Eso no es cualquier cosa, hermano. Cuidado con eso. No es cualquier cosa. Mira, ay, hermano, se me vienen 7, 8, 9 ejemplos, pero voy a tomar uno solamente, que es el más chiquitín, ¿ya? Bueno, yo recuerdo, hermano, cuando hace años atrás, ahora sí, en la gloria, estábamos haciendo campañas. Reinita estaba chiquitita, Reina tenía
tenía pues sus 3 años, ¿no? 3 añitos, tenía 2, 3 años. Entonces recuerdo que estábamos en campaña, terminaba la campaña y decíamos, todos los hermanos, ayuden a llevar. Y el pueblo, cada uno llevaba una silla, 2 sillas, mientras que los jóvenes iban desarmando la tarima, para llevar los parlantes y todo. Y el pueblo ayudaba llevando las sillas. Qué lindo aquellos tiempos, ¿no? Cuando el pueblo acababa una campaña y el pueblo no se iba, al menos llevaba su silla donde se sentó. Qué lindo cuando todos metemos la mano y no solamente vamos a sentarnos y todavía criticamos cuando empieza tarde. ¿Ya, pastor? ¿Ya? Ya pasó 5 minutos. No, cuando todos metemos la mano, ¿no? Eso es muy bonito. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que yo estaba viendo cómo los hermanos en el Parque B, Juan Pablo, era la campaña, estaban llevando, y entre el Parque B de Juan Pablo y el templo, a espaldas del comedor de Juan Pablo, para aquellos que conocen, los que no, imagínense, no usemos un poquito la imaginación. Hay una callecita atrás de un comedor, ¿no? De un comedor de Juan Pablo, que estaba en medio del parque donde hicimos la campaña y el templo. Resulta que un joven, había chapado una silla y estaba yendo en filas indias con todos. Y los hermanos iban conversando y él no siguió yendo de frente para el templo, sino que se metió por la calle dentro, a las espaldas del comedor popular. Y comenzó a irse con la silla. Nunca falta por ahí un líder así abusado, ¿no? Atento, ojo de águila, ¿no es cierto? Nunca falta por ahí un líder que agarró, volteó, lo vio y dijo, ¿y esa silla azul no es de mi iglesia? ¿Y ese hermano quién es? Y comenzó a seguirlo. Y ese hermano se fue hasta el Parque C, que es otro parque por ahí, y ya estaba que se iba para su casa ya. Qué tremendo, hermano. Y el líder agarra y dice, oye, hermano, le dice, ¿qué haces tú con eso? Ah, no. Iba a ir a mi casa a miccionar y luego me iba a llevar nuevamente al templo. No, pues hermano. Bueno, ese jovencito, hermano, lamentablemente ese jovencito, el día de hoy, lo digo con mucha pena, hermano, pero lamentablemente el día de hoy está dado a la drogadicción, hermano. Dado a las drogas, así, hundido totalmente. Hermano, la prevaricación no es cualquier cosa. La prevaricación, hermano, no es cualquier cosa. Y eso es lo que yo hoy quiero enseñarte. Porque la palabra dice que de alguna forma, todos pecamos. Y quien diga, por ejemplo, que no peca es mentiroso. Pero no todos prevarican. No todos cometen esta lista, la cual dice Dios, mira, yo sé que tú me has fallado. Yo sé que eres un ser humano, eres polvo y me puedes fallar. Pero esto no lo hagas porque esto desagrada mi alma. Esto no lo hagas porque esto no me agrada. Y hay consecuencias. Hay consecuencias, hermanos. Mi pastor, y si alguien que prevaricó se arrepiente de todo corazón, así de todo corazón, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino de todo corazón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, delinquir. Ay, me pica la lengua, hermano, por decir un par de ejemplos más. Pero me voy a rascar nomás. Muy bien. Siguiente. Justo hablando de lengua, vamos a ver, según la Biblia, que también hay una prevaricación de labios. Prevaricación de labios. Vamos, por favor, Proverbios 12:13. Vamos para allá. Proverbios 12:13. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 12:13, mis queridos hermanos, hablando ya no de prevaricación como actos, como acciones que se hacen, sino también una prevaricación de palabras, de labios. Mira, el impío se enreda en la prevaricación de sus palabras, de sus labios. ¿Qué hace este pecado cuando es palabras? Te enreda, te ata, ¿me entiendes? Te ata. No, es un pecado muy grave, hermano. La prevaricación es un pecado muy grave.
¿no? El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Salimos, por favor. Entonces, hay una prevaricación de labios. Ah, ¿Cuándo es una prevaricación de labios? No sé si podemos, de repente, puedo hacer un dibujito. ¿Sí? ¿Se puede? Amén. Nuestra hermana Reina, siempre pilas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ya tiene ya todo listo. Me voy a ir por acá, entonces, ¿no? Para poder verlo aquí en la... muy bien. Entonces, ¿cuándo es, hermano, una prevaricación? ¿Es cierto? ¿Cuándo es, hermanos, una prevaricación de labios? De labios. Bueno, esto ocurre, ¿no? Por poner un ejemplo, voy a poner 3 ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, cuando nuestras palabras hablan contra Dios, ¿no? Segundo, cuando nuestras palabras, por ejemplo, hablan contra la iglesia, porque la iglesia es la novia de Jesús, contra la iglesia. Y tercero, cuando hablamos, ¿no? Pero de una manera perversa, no tanto una crítica, aún no me parece, sino hablamos mal de Dios, de la iglesia, o cuando hablamos también mal, por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, de los ministros, ¿no? Aquí también entran los padres, pero difícilmente a veces alguien habla mal de sus padres porque son sus padres, ni de sus hijos porque son sus hijos. Pero a veces qué fácil es, a veces que el inconverso hable mal de los ministros, ¿no? Muy bien, vamos si me dicen entonces, vamos en este momento sí, excelente, muy bien. Hay que dejarlo así como está y voy a ver aquí. Por ejemplo, cuando algo es una prevaricación, o sea, es algo que Dios dice, en este caso de labios, que Dios dice, mira, yo sé que a veces tú no puedes estar de acuerdo, ya te perdono. Yo sé que a veces se te escapó una crítica, ya te perdono. De repente dijiste una palabra dura, cuidado, no digas palabras duras según Malaquías, no, cuidado, ¿no? Ten respeto a Dios, no puedes hacer chistes rojos de Dios, ni decir, no, que Dios no existe, porque eso ya es prevaricación, ¿no? Cuidado con aquellos que hablan, no, que la iglesia, eso no interesa, que a mí lo que me importa es solamente mi casa, mi familia, a mí lo que me importa y que la iglesia se hunda, que la iglesia, si es posible, no, pero que se divida la iglesia, que se hunda, que se cierren las puertas de la iglesia, a mí no, cuidado porque estás prevaricando. Al hablar mal de la iglesia, estás hablando mal de Dios. Entonces, ¿cuántos hay? Yo quiero exhortar a gente que a veces, hermano, por algún motivo se sale de su iglesia y se sale hablando mal, pero no es de que hable mal de su iglesia. Esa persona cree que cuando habla mal de su iglesia, solamente está hablando mal de su iglesia, pero no. Al hablar mal de su iglesia, está hablando mal de la iglesia, aunque no generalice, porque al hablar mal de su iglesia donde congregaba, eso también es parte de la iglesia de Dios. Entonces, no, mis queridos hermanos, uno no puede ser tan fácil de poder, hermanos, simplemente, porque eso se llama pecado de profanación. ¿Quién es un profano? Un profano es aquel que ensucia lo santo, Por ejemplo, el profano dice, Dios no existe. Mira, ¿qué le dice Dios a un elefante? Ya, ja, 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 hace chistes rojos de Dios. Ese es ser un profano. Pero profano es quien lo hace. Pero ese pecado se llama prevaricación. Se llama prevaricar con los labios. Otros hablan de la iglesia. No, que las iglesias deben de cerrarse. Yo prefiero 1000 veces un prostíbulo abierto que una iglesia. La iglesia no sirve. A mí no me salva nada. A mí me salva solamente, yo creo de lejos en Dios. A mí no me interesan las iglesias. Cuidado, nunca hables mal de las iglesias. Hay gente que a veces Hay gente que a veces, hermano, no sé, pone, por ejemplo, a veces pone comentarios, ¿no es cierto?, en sus redes sociales, como diciendo, yo no voy a las iglesias porque las iglesias son un grupo de hipócritas. No digas eso, no digas eso.
Es verdad que en las iglesias no hay gente perfecta, ¿no? Y si tú vas, menos todavía, más imperfecta va a ser. Yo sé, es verdad que la iglesia no es perfecta, pero tú crees que al decir eso dices una verdad, pero indirectamente estás insultando. No, que la iglesia son hipócritas. Al decir la iglesia son hipócritas y al ser la iglesia la novia, el cuerpo de Jesús, estás golpeando el cuerpo de Jesús, estás insultando a la novia de Jesús y eso no se hace. ¿No? Entonces, profanación de labios es cuando hablamos mal de Dios, es cuando hablamos mal, se salió. Ah, se eliminó. Ah, ya, no importa, hijita, ya. Entonces, de Dios, lo que pasa es que se ha salido, hermanos, y se ha sí, ajá, y se ha borrado, ¿no? Pero no importa, no importa. El diablazo siempre que se quiere meter, pero le pisamos la cabeza al pezuñento ese, en el nombre de Jesús, y le metemos un golazo, ¿no? Le metemos un golazo, le metemos. Muy bien. Entonces, hermano, gloria a Dios. Entonces, de Dios, ¿no es cierto? Las iglesias y el mundo también, por ejemplo, los ministros, ¿no? Por eso puse los ministros, porque el mundo, por ejemplo, critica a los ministros, ¿no? No, que los pastores, no, que por aquí, que por allá, y como ya te enseñé, hasta para hablar con un brujo, tú quieres consejería con un brujo, tú quieres que un brujo te atienda, bueno, ya, tienes que pagar tu ticket. Pero eso no pasa con los pastores. Eso no pasa con los pastores. Tú quieres ir a un psicólogo, por ejemplo, para que el psicólogo te atienda. Ya, tú ya sabes cómo es. Pero cuando un pastor te escucha en tu problema y te ayuda, eso no existe. Eso no existe, hermano. Entonces, ¿qué intento decirte? Cualquier persona en su fábrica, en su empresa, o hasta por vender limones, espera recibir algo a cambio. Los pastores no. Los pastores nunca te hacen un bien, te aconsejan, te predican, ya, no. Pero sin embargo, hermano, el mundo odia a los pastores. El mundo, hermano, habla mal de los pastores. Ahora, yo reconozco que hay algunos, como en todo, ¿no? Por ejemplo, el mundo dice, lo más hermoso que tenemos es la madre, pero hay madres que han abandonado a sus hijos. Algunas. ¿No es cierto? A veces decimos, yo amo a mis hijos, pero hay hijos que hasta han matado a sus padres. O sea, pero son algunos. En todo tema siempre hay algunos. De la misma forma, reconozco que hay algunos pastores que cuando la iglesia, por ejemplo, hermano, ellos comienzan a desarrollarse y la iglesia crece, hermano, usan ese dinero y dan mal testimonio, hermano, ¿no es cierto? En una, digamos, en una falta de mayordomía, ¿no es cierto? De lujos y de cosas y de mansiones y de helicópteros. Yo reconozco, porque para eso no es el evangelio. Claro que sí, pero por uno no se puede meter a todos, pues, hermano. Por uno se puede meter. Mire, si por el mundo fuera que el pastor viva debajo de un puente y que nunca tenga una casa, si por el mundano fuera que el pastor que camine para todos lados y que nunca tenga ni siquiera una moto o un auto, nunca. Pero no, eso no dice la palabra. Hay otros que han dado mal testimonio, sí, pero cuidado con la prevaricación de labios. La prevaricación de labios es algo también que ocurre y debemos de tener mucho cuidado. Padre Santo, se nos fue el tiempo. Vamos a ver ya lo último. Vamos para ir terminando, pero antes de terminar, hermano, ¿qué te parece si glorificamos el nombre del Señor? ¿Sí? Vamos a glorificar el nombre del Señor. Ahí en tu lugar, mi querido hermano, vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Así como cuando imaginemos que Perú le hubiera metido un gol a Chile, ¿cómo hubieras gritado? Ah, gol, gol, gol. ¿Así hubieras gritado? No, hubieras gritado gol, ¿sí o no? Por más que eres calladito, tímido, pero hubieras salido, gritado. Bueno, vamos a gritar, vamos a glorificar el nombre del Señor. ¿Te parece? Vamos, mi querido hermano, ahí en tu lugar. Y a su nombre, y a su poderoso nombre, y a su glorioso nombre. Aleluya, gloria a Dios. Hoy te pregunto, hermano, ¿quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene pronto? Cristo, Cristo, Cristo. Palmas al nombre poderoso del Señor. Aleluya. Muy bien, vamos ya para ir terminando, hermanos.
Espero que hayas glorificado al Señor ahí en tu lugar y también aún en los comentarios públicamente, hermano, haciendo de esto una fiesta. Porque este es un servicio. Esto no es, estamos para atenderte a ti. Esto es un servicio donde todos participamos, donde todos estamos haciendo una fiesta de este servicio. Muy bien, vamos a ver dos versículos acerca del el prevaricador. Porque una cosa es la prevaricación como acto, como pecado, que cosas no le agrada a Dios, y otra cosa es el prevaricador. Esto nomás podría ser otra enseñanza, ¿no? Características ya no de la prevaricación, el acto, sino características del prevaricador, del prevaricador. Y podríamos ahí entrar uno, el prevaricador dos, pero hermano, ya lo dejo en tu cancha, ¿no es cierto? Yo sé que tú eres la padula espiritual, ¿no? Tú eres la padula espiritual y yo sé que ya lo dejo en tu cancha y tú mismo eres, hermano, ahí con la Biblia, con tu cuaderno y te vas para derecha, te vas para izquierda y le metes un golazo al diablazo. Muy bien, vamos aquí, hermano, a ver el prevaricador. Primer versículo, Salmo 119, verso 158. Vamos para allá. Salmo 119. Padre Santo. Amén. Salmo 119, verso 158. Ahí está. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Mire cómo dice el salmista. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, ¿no? En cambio, si tú ves un hermano que cae o peca, no te disgusta, tú quieres ayudarlo, levantarlo, pero al prevaricador sí, te disgusta. Porque ese tipo de personas, por ejemplo, cuando habla, dice, ¿no? Vamos al brujo, te dicen. No, ¿qué estás hablando, hermano? ¿Cómo vamos al brujo? No, sí vamos. Ya luego, después le pedimos perdón a Dios. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Cosa que Dios es un juego. ¿Qué cosa es Dios, hermano? No, hermano. Mira, veía a los prevaricadores y me disgustaba, dice el salmista, porque no guardaban tus palabras. Por favor, esta palabra prevaricadores y aquí no guardaban tus palabras. O sea que el prevaricador tiene como característica que no guarda la palabra. No guarda la palabra. Él escucha, oye, pero él hace siempre su soberana voluntad. Él hace siempre lo que él piensa, lo que él opina. Y el día que las cosas le salen mal, patea el tablero y hasta se va y hasta se cambia de iglesia simplemente. ¿Por qué? Porque su compromiso no es guardar la palabra, sujetarse, aprender, no estar en la voluntad de Dios. No, no, no. El prevaricador, él hace lo que su alma dice, lo que él piensa, lo que él siente, ¿no? En cambio, el creyente no. El justo no. El justo, aunque cae, dice, caerá el justo 7 veces, pero luego se levanta. ¿Por qué? Porque intenta guardar la palabra. Y yo sé que tú eres así, hermano. Yo sé que tú eres así. Salimos, por favor, y vamos a ver el último versículo. Y por favor, vamos terminando. Primero ponemos el versículo y vamos terminando. Sofonías 3:8. Vamos para allá. Sofonías 3:8 y vamos terminando, mis queridos y amadísimos hermanos de la gloria de Dios. Sofonías 3:8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, dice el Señor, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Muy bien. Todo el ardor de mi ira por el fuego consumido. Creo que el texto no es. Sofonías 3:8. A ver, vamos a verlo por favor. Sofonías 3:4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, ahora sí. Dice Sofonías 3:4. Sus profetas son livianos. ¿Qué significa eso? Que no tienen compromiso de profetas. Que no buscan hacer la voluntad de Dios como profeta. Dice, sus profetas son livianos.
hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Vamos aquí a ver dos características. Aquí prevaricadores y profetas. Prevaricadores y profetas, y también falsearon la ley. Aquí podemos ver, hermano, como primera característica de un prevaricador, a los falsos profetas. Mucho cuidado con esos hermanitos que andan diciendo ahí: Jehová me dijo, Dios me dijo. Recuerda, nadie debe guiarse por profetas. Nos guiamos por la palabra de Dios. Cuando es un verdadero profeta, a lo mucho lo que él recibe confirma lo que ya Dios te dijo. Pero el profeta no es para que te guíen. Yo he estado en lugares donde hacen una cola para que el profeta, a ver, le agarra la mano y a ver qué me dice el Señor. Eso que está ahí es adivinación. Es adivinación, no es un verdadero profeta. Y todo aquel que juega como Jezabel de Apocalipsis capítulo 2, que se hacía llamar a ella misma profeta, hay consecuencias. Pues dice la palabra que en el caso de Jezabel, sus hijos quedaron enfermos. Jezabel de Apocalipsis capítulo 2, no Jezabel de Reyes, Antiguo Testamento. Entonces, cuidado, porque a veces hay una moda en muchos lugares con el famoso Dios me dice, Dios me dijo. A veces no es tanto Dios me dijo. Para que alguien diga Dios me dijo, es porque literalmente Dios se apareció. Ah, no, yo sentí. Entonces, sentí de parte de Dios, se dice. Sentí, he sentido, he percibido, o el Espíritu, no tanto Dios me dijo. No, tiene que ser algo muy real para que alguien diga Dios me dijo. Y cuidado con esos profetas ambulantes, ¿ah? Hermanitas que a veces con el matrimonio destruido, hermanitas que no se sujetan a sus esposos, hermanitas que paran de iglesia en iglesia y les gusta visitar a ovejitas de otros pastores. O sea, ni siquiera se van a tocar puertas, sino les gusta visitar y les gusta orar y dar sueños a ovejitas que ellas no ganaron. Cuidado con esas profetas ambulantes que siempre están diciéndole a todo el mundo, Dios me dijo, pero aparentemente Dios nunca les habla a ellas, diciéndoles, hoy te digo, pídele perdón a tu marido, reconcíliate con tu marido, arregla tu matrimonio. No, nunca el Señor les dice eso. Siempre el Señor las manda a hablar vidas ajenas. Entonces, hermano, el ser un falso profeta es prevaricación. Y por último dice acá, falsearon la ley. Nuevamente, tirar la verdad al suelo, falsear la ley, ¿no? Entonces, hoy con mucho cariño he querido, mi querido hermano, mi querida hermana, enseñarte esta palabra, este estudio que nos ha llevado tres tópicos, tres días, pero te lo he dado con mucho cariño, te lo he dado con mucho amor. Y yo sé de que ahora tú entiendes que la prevaricación es un pecado terrible. Es un pecado terrible. Es como cuando hablamos que un creyente se haga brujo. Ese es un pecado terrible. Ya, pero la brujería es prevaricación. Que un creyente, hermano, se meta con una hermana, con otra hermana, siendo casado, ese es un pecado terrible. Ya, el adulterio es prevaricación. Entonces, cada uno de estos pecados que hemos visto son pecados de prevaricación. También son pecados, pero son pecados de prevaricación.